Buenos días. Vamos a ir a Efesios, capítulo 2, y vamos a leer desde el 11 hasta el 22. Efesios 2, a partir del versículo 11. Dice: Por tanto, acordaos de que en otro tiempo, vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. Voy a leer una frase, a ver si nos enteramos de lo que dice, ¿vale? Una frase que dijo alguien, ahora diré quién, que dice: haré todo lo que pueda y un poco más de lo que pueda, si es que eso es posible, y haré todo lo posible e incluso lo imposible, si también lo imposible es posible. Lo voy a repetir, ¿vale? Haré todo lo que pueda y un poco más de lo que pueda, si es que eso es posible, y haré todo lo posible e incluso lo imposible, si también lo imposible es posible. O sea, resumiendo, no puedo hacer lo que es imposible, haré lo posible, pero no lo imposible. Es una frase de Mariano Rajoy. Pero la verdad es que hay muchas personas que dicen: tú esfuérzate y podrás hacer todo lo que te propongas. Mentira. Si yo quiero viajar a la galaxia más lejana del universo, no podré hacerlo, por mucho que me lo proponga. ¿Por qué? Porque es imposible. Y hay muchas cosas que es imposible. Aunque yo me lo proponga, voy a morir el día que esté predestinado para morir. ¿Por qué? Porque es imposible que yo pueda evitar eso. Y como esto, muchas otras cosas. Es más, hay muy pocas cosas que realmente no sean imposibles para el ser humano, porque todo se escapa de nuestro control. Y también hay algunas cosas que son posibles. En este sentido, por ejemplo, si yo digo voy a estudiar y me voy a sacar una carrera, es posible si no soy muy torpe de mente, ¿no? Y entonces, pues puedo intentarlo. Y eso a lo mejor puede llegar a ser posible, pero no del todo, porque puede cruzarse una enfermedad o puede pasarme cualquier cosa y no puedo terminarla. Luego, nada es realmente posible. Hay muchas cosas que son imposibles. Ahora, Cristo hace posible lo imposible, porque Él puede hacer lo imposible. ¿Verdad? Creemos en esto, ¿verdad? Y lo que vemos en este pasaje es que lo que era imposible para el hombre, Dios lo ha hecho posible. Cristo lo ha hecho posible. Dice Lucas 18:26, y los que oyeron esto dijeron, aquí está hablando Jesús sobre el joven rico y le dice que venda todo lo que tiene y de esa manera, pues entonces, y entonces dice en Lucas 18:26, y los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo?
Si hay que hacer esto, ¿quién podrá ser salvo? ¿Quién renunciará a todo lo que tiene? Y dice el Señor Jesús, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Algo que era imposible, que el hombre se salve por sí mismo, es posible para Dios. En el versículo, lo que vamos a ver hoy es lo que éramos en otro tiempo, versículos 11 y 12, lo que somos ahora en Cristo, versículos del 13 al 18, y para qué somos lo que somos ahora en Cristo, versículos del 19 al 22. El versículo 11 empieza diciendo, por tanto, es decir, por todo lo que hemos hablado anteriormente, porque por gracia somos salvos, por medio de la fe, porque somos hechura suya, porque podemos andar en las obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por tanto, por este plan maravilloso, por todo lo que dice el capítulo 1 y el capítulo 2, por tanto, por todas las promesas de Dios, porque Él nos ha predestinado desde antes de la fundación del mundo y nos ha adoptado en el amado, por tanto, acordaos de lo que va a decir a continuación. Pero es enlazado con lo anterior, no hay un cambio abrupto aquí de tema. Ahora, en este pasaje lo que usa es lo que éramos en otro tiempo y lo que somos ahora, pero lo compara con el pueblo de Israel y con los gentiles. ¿Y por qué hace esto aquí Pablo? Porque en el siglo I la Iglesia se empezó a predicar el Evangelio primero a los judíos, pero también se continuó haciendo a los gentiles. Y entonces en las iglesias había personas que venían del judaísmo, que se habían convertido a Cristo y que conocían toda la ley y todo el Antiguo Testamento y que seguían esos ritos, y luego personas gentiles que estaban totalmente alejadas de eso, que no tenían gran idea de lo que era la ley, ni de lo que eran las ceremonias en el templo, ni de lo que era la circuncisión, ni nada de esto, ¿vale? Y entonces, cuando se convertían, algunos judíos decían que había que continuar con los ritos de la ley, y que había que circuncidarse, y que había que hacer las fiestas. Y entonces querían imponer esto a los gentiles, que se convertían. Y entonces Pablo, en muchas de sus cartas, y aquí también lo menciona de pasada, deja claro que no es necesario todo esto, porque en Cristo todo esto se ha cumplido. Todo aquello era sombra de lo que Cristo hizo cuando vino. Y entonces, por eso está hablando aquí un poco del tema de judíos y gentiles, ¿vale? Ahora, lo que vemos aquí es que la figura de Cristo es central en todo el pasaje. Es decir, todo gira en torno a Cristo, como un remolino que está en el agua dando vueltas. El centro es lo que gira todo lo demás, ¿verdad? Cristo es el que gira todo alrededor. Toda la iglesia gira en torno a Cristo, toda la historia de la redención gira en torno a Cristo, y todo lo que vamos a ver hoy gira en torno a Cristo, y es por Cristo. Vamos a ver lo que éramos en otro tiempo. Dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo, vosotros los gentiles, gentiles también se podría traducir como naciones, vosotras las naciones, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Es decir, vamos a ir un momento a Génesis 17. Génesis 17 y vamos a leer a partir del versículo 9. Dice en Génesis 17, dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis, pues, la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero de cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Luego vemos aquí que para pertenecer a la nación de Israel y a la descendencia de Abraham, según la carne, era necesario circuncidarse. Por eso habla aquí de la circuncisión.
Y habla de la circuncisión hecha de carne, no la espiritual. Y dice que en otro tiempo, los que somos gentiles, el resto de las naciones, al margen de los judíos, éramos incircuncisos, porque no estábamos circuncidados y no pertenecíamos a este pacto que tenía que ver con el linaje de Abraham, aunque es curioso, ¿no?, que también incluye a aquellos que sean comprados a extranjeros y que no sean descendientes directos de Abraham. Es curioso que aquí vemos que no solamente era algo racial. Luego los gentiles no pertenecían de esta manera al pueblo de Israel. Y al no pertenecer al pueblo de Israel, no pertenecían al pacto que Dios había hecho con Abraham, con Isaac, con Jacob y con después David, etcétera, ¿no?, hasta Cristo. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. No podíamos tener acceso a la ciudadanía de Israel, no podíamos ser el pueblo de Dios, no podíamos ser parte del pueblo de Dios. Alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Luego, el pacto de Abraham tampoco era accesible al resto de las naciones. Todo esto según la carne, ¿vale? Sin esperanza y sin Dios en el mundo. No había posibilidad de esperanza. Si no pertenezco al pueblo de Dios, si no pertenezco a los pactos que Dios ha hecho, entonces no puedo tener esperanza y no puedo estar con Dios. En el versículo 13, gracias a Dios, dice pero. Ahora lo vamos a ver. Si nos fijamos, la ciudadanía de Israel era algo importante, pero todo aquel que era descendiente de Abraham según la carne era pueblo de Dios, era escogido de Dios, era salvo, solamente por ser descendiente según la carne de Abraham. Vamos a leer en Romanos 9 y vamos a leer a partir del versículo 4. Romanos 9 a partir del 4 dice que son israelitas de los cuales son, y todo esto es de los israelitas, según la carne, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quien son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios, sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Esto es lo que eran los judíos y los privilegios que tienen por el hecho en sí de ser del linaje de Abraham. Y dice el versículo 6, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Es decir, no todos aquellos que descienden del linaje de Abraham según la carne son realmente israelitas. Ni por ser descendiente de Abraham son todos hijos, sino que en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Y aquí entran también los gentiles. No todos los que pertenecían al pueblo de Israel eran salvos, eran realmente descendientes e hijos de Dios, sino aquellos que por fe creían eran salvados en Cristo. Y hoy en día es exactamente igual. Todos aquellos que desciendan según la carne del pueblo de Abraham, según la carne, todos los que descienden y creen en Cristo son salvos. Los que no, no son salvos, aunque pertenezcan al linaje, a la descendencia carnal de Abraham. Pero todos los que son hijos de Dios, todos los que han sido llamados según la promesa, esos son los verdaderos descendientes. Así que si tú has creído, si tú has sido llamado por Cristo, si tú has sido salvado por Cristo y tienes salvación y vida eterna, entonces eres descendiente espiritualmente de Abraham y por consiguiente de todas las promesas y los pactos que Dios ha hecho. Gloria a Dios. Por eso estábamos lejanos, pero ahora
hemos sido acercados y todo por la gracia de Dios. Por eso hemos sido salvos, no por obras para que nadie se gloríe, sino por la obra de Cristo. Dice, pero ahora en Cristo Jesús, y me llama mucho la atención en este pasaje, versículo 13, ahora en Cristo Jesús, al final del versículo 13 dice que hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Versículo 14, porque Él es nuestra paz, ¿quién? Cristo. Versículo 15, aboliendo en su carne, ¿en la de cuál? En la de Cristo, aboliendo las enemistades. Al final del versículo 15 dice, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. ¿En quién? En Cristo. Versículo 16, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. ¿Mediante qué? Mediante la cruz de Cristo. Versículo 17, y vino y anunció las buenas nuevas y paz a vosotros. ¿Quién lo hizo? Cristo. Versículo 18, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu. ¿Por medio de quién? Por medio de Cristo. Así que ya no sois, versículo 19, extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles. ¿Y cuál es la piedra angular de este edificio? La piedra que sostiene el edificio, Cristo. En quien todo el edificio, ¿en quién? En Cristo. Va coordinado y va creciendo. Y versículo 22, en quien vosotros también sois juntamente edificados. ¿En quién? En Cristo. Vemos que es Cristo, Cristo, Cristo. Es el que realmente hace posible todo esto. Si no, seguiríamos siendo lejanos y alejados de la ciudadanía de Israel y de los pactos y de las promesas. Es en Cristo, todo gira en torno a Cristo. Así que Cristo hace posible lo que era imposible. Era imposible acercarnos a estos pactos. Es más, es imposible que nadie pueda salvarse, ni siquiera uno, por sus méritos ni por sus obras, por sus logros ni por sus esfuerzos. Nadie puede salvarse. Es tan imposible salvarse a sí mismo por sus méritos como viajar a la galaxia más lejana del universo en coche. Es totalmente imposible. No es posible que uno se salve a sí mismo por sus méritos, por sus logros o por sus obras. Solamente Cristo hace esto posible. Y solamente en Cristo esto es posible. Dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Por el sacrificio de Cristo podemos ser hechos cercanos. Podemos tener las promesas y los mismos pactos que tenía el pueblo y que tiene el pueblo de Dios. Gloria a Dios, que es por su sangre, por su santa y bendita sangre, que es lo que recordamos cuando tomamos del pan y cuando tomamos de la copa. Dice Mateo 26, 27 y 28. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de pecados. Es un nuevo pacto. Estaba el pacto de Abraham y ahora está el pacto de Jesús. Su nuevo pacto está en su sangre derramada, que es la que hace posible que yo pueda ser salvo. No por mis méritos, no por mis esfuerzos o por los tuyos, sino por lo que Cristo hizo, por el derramamiento de su eterna, bendita y perfecta sangre. Y ahí es donde podemos tener entrada. Así que donde estábamos lejos, ahora estamos cerca. Cerca, porque podemos formar parte de la ciudadanía de Israel. Este texto está lleno de contrastes. Dice, estábamos lejos, ahora estamos cerca. Eso es un contraste. Vamos a ir viendo contrastes, ¿vale? Dice versículo 14, porque Él es Él, Cristo, otra vez vemos la figura central, Cristo es nuestra paz. Antes había dos pueblos, judíos y gentiles, ahora hay un solo pueblo, la Iglesia. Ahora hay un solo pueblo. ¿Y cómo ha sido esto posible? En Cristo. Él es nuestra paz. Donde antes había enemistad, ahora hay paz. Paz entre los dos pueblos que se unen en una sola iglesia y que tenía mucho sentido en el contexto del primer siglo. Pero paz también para con Dios,
porque ya no estamos enemistados con Dios los que hemos sido amados por Él. Ya no hay enemistad con Dios, hay paz, porque Cristo ha traído la paz. Y cuando el Padre nos mira, ve el sacrificio de Cristo y podemos tener paz para con el Padre, para siempre, por toda la eternidad. Así que Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia, ya no hay muro. No sé si a alguno os suena, bueno, quizá a los más jóvenes no, pero antes en la ciudad de Berlín había un muro que simbolizaba la Europa la Europa del Este y la Europa del Oeste, la Europa occidental y la Europa soviética. Y ese muro estuvo durante décadas ahí, y nadie podía cruzar ese muro. Unos pertenecían a un lado y otros pertenecían a otro. Y cuando llegó un momento, ese muro fue derribado y entonces hubo una unificación. Bueno, es un ejemplo humano, ¿vale? Pero de una manera parecida, había un muro entre el pueblo de Israel y las naciones. Y ese muro fue quitado. ¿Y quién lo quitó? Cristo. Cristo es el que derribó, al morir en una cruz, el muro que nos separaba. Y ahora somos un solo pueblo en Cristo. Judíos y gentiles, todos. Y esto es posible por Cristo. Derribó la pared intermedia de separación y en su carne, en el sacrificio que hizo en la cruz, abolió las enemistades, la ley de los mandamientos expresado en ordenanzas. Toda esta ley que hay en el Antiguo Testamento y que es imposible de cumplir, que nadie podemos cumplirla porque hay un montón de mandamientos y de ordenanzas expresados en la ley, son imposibles de cumplir, pero donde era imposible cumplir esto, Cristo lo cumplió, vivió una vida perfecta, cumpliendo total, completa y absolutamente toda la ley del Antiguo Testamento. Y ese inocente, que no era culpable de la ley, murió para que los culpables de la ley, nosotros, pudiera ser abolida esa ley, pudiera ser quitada del medio. Así que abolió, quitó en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. ¿Para qué? Para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Así que ahora ya no son dos pueblos, sino que es uno solo. Ya no son dos hombres, uno y otro gentil. Ahora es un solo hombre, la Iglesia, su pueblo. Vemos aquí otro contraste. Dos hombres, un nuevo hombre. Enemistades al principio del versículo 15, enemistades, al final del versículo 15, la paz. Vemos que hay un contraste de lo que había y de lo que hay ahora en Cristo. Una nueva criatura somos en Cristo, cada uno de nosotros, pero también como cuerpo y como iglesia. Y a partir de ahora empieza a dar detalles de lo que es la iglesia, de los privilegios que tenemos como iglesia. Y Pablo no está hablando en Efesios 1 y nos dice todas las bendiciones espirituales que tenemos, que nos escogió, que nos ha predestinado, que tenemos redención, que nos ha hecho sobreabundar en toda sabiduría y conocimiento, que ha reunido todas las cosas, que en Él tenemos herencia, que hemos podido oír la palabra de verdad, que, como dice en el capítulo 2, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y Pablo no está diciendo esto solamente para que nos recreemos y digamos, qué maravilloso es el Señor, que sí, que lo está diciendo para eso, pero también lo está diciendo para que percibamos lo que Dios ha hecho y lo que realmente es la Iglesia. La importancia que tiene la Iglesia. No sé si os acordáis de cuál fue el primer título que puso Andrew en la primera predicación. Bienvenidos a la familia de Dios. Y aquí nos habla de la familia de Dios. La familia de Dios la comienza el Creador. Él es el que la comienza, por su misericordia y su gracia. Pero la epístola de los Efesios nos va a llevar luego en capítulos posteriores a cómo debemos conducirnos como iglesia y en la iglesia. Y la importancia que tiene la iglesia en todo esto. Y de hecho aquí nos va a hablar un poco también. Dice versículo 16, y mediante la cruz reconciliar con Dios
a ambos en un solo cuerpo. Fijaros, antes era un solo hombre, ahora es un solo cuerpo. Está poniendo ejemplos. Somos un cuerpo, ¿verdad? Como iglesia. Como iglesia universal en todo el mundo y en todas las épocas, y como iglesia local somos un cuerpo en Cristo. No hay varias secciones en la iglesia, somos un cuerpo. Somos un solo hombre. Esto es posible por la sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo, por su obra redentora, por su resurrección. Esto es posible por Cristo. Si no, estaríamos muertos en nuestros delitos y pecados, como dice el capítulo a principios del capítulo 2. Dice, Él os dio vida en el 2:1. A vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira y lo mismo que los demás. Esto es lo que éramos, pero, dice el versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida. Nos dio vida. Y aquí continúa un poco con este argumento, lo que éramos y lo que somos ahora como iglesia. ¿Qué más hizo Cristo? Versículo 17, vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros, los que estabais lejos y los que estaban cerca. Sabemos que Jesús vino y predicó el Evangelio a los judíos. De hecho, su ministerio se movió a lo largo de toda la tierra de Palestina, ¿verdad? Pero también, si leemos los Evangelios, vemos que también predicó el Evangelio a los samaritanos, que también sanó a gentiles. Luego esto era el comienzo de la iglesia. Él vino y anunció las buenas nuevas de paz a los que estaban lejos y a los que estaban cerca, a judíos y a gentiles. Él fue el precursor, el que inició todo esto. Así que no solamente tiene que ver con su sacrificio en la cruz, no solamente tiene que ver con su obra perfecta, no solamente tiene que ver con que entregó su cuerpo y su sangre y resucitó al tercer día, sino que la obra que él hizo aquí, predicando el Evangelio, también tenía la intención de comenzar una nueva iglesia, que luego los apóstoles, con el poder del Espíritu Santo, continuaron. Pero muchos ya creían por el ministerio de Cristo, por las predicaciones de Cristo y por la obra de Cristo. Muchos ya creían y otros habían sido preparados y había sido sembrada la semilla para que creyeran cuando los apóstoles predicaban. Porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. No tienen un Espíritu Santo judíos y otros gentiles. Por un mismo espíritu, el Espíritu Santo, tenemos acceso al Padre. Sabemos que cuando nos convertimos, que cuando vamos a Cristo con fe, que cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y le pedimos perdón y creemos con fe que Cristo murió en una cruz para perdonar esos pecados, entonces recibimos el Espíritu Santo y por ese mismo Espíritu tenemos acceso al Padre. Y esto lo creemos por fe, pero es real, ocurre a todos aquellos que se convierten y que nacen de nuevo. ¿Y esto es por medio de quién? Dice el versículo 18, por medio de Él, por medio de Cristo. Vemos que todo gira en torno a Cristo. Y a partir del versículo 19 empezamos a ver de qué somos parte y para qué. Ya no somos extranjeros ni extraños. Aquí la palabra advenedizo se podría traducir también como extraño. Ya no somos extranjeros ni extraños. Ahora ya no somos judíos o gentiles, sino que somos conciudadanos de los santos. ¿Qué os parece? Somos conciudadanos de los santos, del reino de los santos. Somos ciudadanos de un nuevo reino.
ya no somos ciudadanos de España. Mi DNI, por ejemplo, pone Reino de España. En el NIE no sé lo que pone, la verdad. Pero, y en la ciudadanía de otro país pondrá ciudadano de Estados Unidos o de donde sea, ¿no? O de Perú. Pero ahora tenemos un DNI invisible, espiritual. Ahora somos ciudadanos de los santos, ciudadanos de los cielos. Ahora estamos en la familia de Dios. Ahora todos somos hermanos. ¿Por qué? Porque somos de la familia de Dios, los que hemos creído, los que hemos sido salvados, pertenecemos a la misma familia, una familia adquirida y adoptada por Cristo, cuyo fundador es Cristo. Cristo es el que lo funda y Cristo es el que lo sostiene. Cristo sostiene su iglesia a lo largo de los siglos hasta que Él regrese. Así que ahora tenemos este privilegio, tenemos un nuevo documento de identidad. Somos ciudadanos de un nuevo reino, la Iglesia. Maravilloso, ¿verdad? A veces no tan maravilloso porque encontramos a personas pecadoras en la Iglesia que quizás nos dañan, pero por esa persona que a lo mejor te ha dañado, Cristo también murió y Cristo también le ha perdonado. Y a mí también cuando daño a otros. Pero tenemos el gran privilegio de ser conciudadanos de los santos y pertenecemos a la familia de Dios. Y ahora, fijaros las figuras que hace. Somos ciudadanos, somos familia, y en la siguiente dice que somos un edificio, versículo 20. Somos un edificio, pero no un edificio de piedras muertas. Cuando vemos un edificio de ladrillos, vemos que esos ladrillos no se mueven, están ahí como inertes, como muertos, ¿verdad? Están sosteniendo un edificio. Pero somos un edificio de piedras vivas, porque Cristo hace que seamos vivos. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles. Y aquí está hablando de la doctrina. La Iglesia ha sido edificada sobre la doctrina de los apóstoles y sobre la doctrina de Jesucristo, que es la piedra que sostiene todo el edificio. Así que cuando alguien quita una piedra de una doctrina, otra piedra de otra piedra de otra, al final ese edificio se tambalea. ¿Por qué? Porque no tiene una doctrina sana y verdadera, fundamentada en Cristo y en los apóstoles. Es necesario que esto esté claro. Así que si, como dice Pablo, si alguien viene predicando otro evangelio diferente, sea anatema. No hay que escucharle. El evangelio verdadero es el que enseñan las Escrituras, que tiene y que viene de Cristo y de los apóstoles. Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. La piedra del ángulo es la que sostiene todo el edificio, toda la construcción. Si esa piedra fuera quitada, todo el edificio caería, porque está fundamentada y está apoyada sobre esa piedra. Ese es Jesucristo. Evidentemente no somos un edificio. Está poniendo figuras para que entendamos lo que es realmente la Iglesia, que está apoyada primero sobre Cristo y luego sobre las doctrinas de los apóstoles. Y ahí ha ido creciendo y sigue, continúa creciendo la Iglesia y ahí debe seguir creciendo. Por eso tenemos que ser cuidadosos a la hora de mirar las doctrinas y de enseñarlas, porque es muy importante. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Es un edificio que va creciendo. Nosotros, como Iglesia, debemos de crecer. Y no hablo numéricamente, que está bien, sino cada uno de nosotros interiormente y en conjunto como cuerpo y como Iglesia debemos de crecer. ¿Crecer en qué? En la palabra, en oración. Debemos de crecer como cuerpo, en la comunión, en los medios de gracias que Dios nos ha dejado. Ese edificio bien coordinado, fijaros que dice bien coordinado porque lo coordina ¿quién? Cristo. En quien todo el edificio dice, ¿en quién? En Cristo. Todo el edificio bien coordinado va creciendo. Luego no es un edificio inerte, sino que va creciendo. Y nosotros vamos creciendo.
Dios no es un Dios que nos salva y ya está. Es un Dios que nos salva y nos hace ir creciendo y creciendo y creciendo y creciendo en Él hasta el día de la restauración de todas las cosas, hasta el día que estemos con Él. Gloria a Dios que esto es así, porque una salvación tan grande, estamos agradecidos, gloria a Él, pero que encima podamos formar parte de un crecimiento que Él nos da, es mucho más maravilloso. Y podemos ver cómo Él nos va transformando de gloria en gloria. Y esto es mucho más maravilloso de lo que nos podemos imaginar. Pero todo esto ocurre en cada uno por separado. ¿Dice eso aquí? ¿Cada uno por separado va creciendo? No, dice, todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, un sitio donde está el Señor y es un templo santo que va creciendo como un cuerpo, como un solo hombre, como una sola cosa. Por eso es importante el concepto que tengamos como de lo que es la Iglesia. La Iglesia es necesaria para nuestro crecimiento. La Iglesia no es para personas individuales que uno está aquí, otro allí y otro allá. La Iglesia es un cuerpo y tiene que estar creciendo de manera conjunta. Así que el que piensa que no necesita la Iglesia para crecer, se equivoca, porque la Escritura lo dice bien claro, es necesario que estemos en esa Iglesia. Versículo 21, versículo 21, ¿para qué es todo esto? Para ser un templo santo en el Señor. Para ser un templo santo en el Señor. En el Antiguo Testamento el templo era donde residía la presencia de Dios y donde se realizaban los ritos de purificación de los pecados. Eso era lo que se hacía en el templo. Pero ahora el templo de Dios es la Iglesia. La Iglesia. Y Cristo ha hecho toda esta obra para que seamos un templo santo. Y santo significa apartado, significa limpio, significa purificado. Para eso es que tenemos redención. Y versículo 22 dice, ¿en quién? ¿En quién? En Jesucristo. Vosotros también sois juntamente edificados. ¿Para qué? Para morada de Dios en el Espíritu. La morada de Dios en el Espíritu está en la Iglesia. Y esto ya me sobrepasa. Quiere decir que la morada de Dios está en la Iglesia. Fijaros en la importancia que tiene la Iglesia. Y mi pregunta es, ¿le doy la suficiente importancia a la Iglesia de lo que la tiene? La Iglesia es en el lugar donde mora Dios. Y la Iglesia también es el templo santo de Dios. ¿Qué importancia le doy a la Iglesia? Es importante esto. ¿Qué concepto tengo de la Iglesia? ¿Qué es la Iglesia? ¿Es un grupo de personas que unos me caen bien y otros mal? ¿O que unos se portan bien conmigo y otros no tan bien? ¿O la Iglesia es el lugar que ha escogido Cristo para su morada? Porque eso es lo que pone aquí. Así que cuando vemos estas cosas, debemos conducirnos con temor y temblor. En la Iglesia y hacia la Iglesia, pero también en el camino, en la andadura, como creyentes. Gozándonos de estas realidades espirituales, sabiendo que formamos parte de algo muy grande, algo diseñado por Dios, algo por lo que Cristo pagó un precio alto, su propia vida y su sangre. Lo hizo por su Iglesia, por su pueblo, por nosotros y todos los que alrededor del mundo hoy se congregan y han sido cambiadas sus vidas por Cristo. Así que, ¿para qué somos lo que somos? Para crecer. ¿Para qué somos lo que somos? Para aspirar a ser santos. ¿Para qué somos lo que somos? Para ser morada de Dios. Y todo esto, a partir de los siguientes capítulos, vamos a ir viendo
cómo va complementando todo esto. Y en el capítulo 5 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engaña con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Vemos que está más adelante diciendo cómo debemos conducirnos en la Iglesia. Nos está hablando de las realidades espirituales, nos está hablando del cuerpo al que pertenecemos y la Iglesia a la que pertenecemos. Y nos está hablando de estas cosas para que despertemos y nos demos cuenta de la realidad. Muchas veces, cuando en la andadura de la vida, aunque el Señor nos ha transformado y hemos nacido de nuevo, muchas veces en la andadura de la vida nos olvidamos de estas cosas con relativa facilidad. Pero la palabra de Dios está para despertarnos, para alumbrarnos, para recordarnos estas realidades, que formamos parte del cuerpo de Cristo, que formamos parte de ello por lo que Cristo hizo. Y nos recuerda lo que éramos antes y lo que somos ahora. Las realidades anteriores que estaban lejos y las realidades actuales que nos hacen estar cerca en la Iglesia y cerca de Cristo. Esta es la realidad. Estas son las realidades espirituales en Cristo. Así que podemos estar agradecidos al Señor por habernos predestinado, por habernos escogido, por habernos transformado, por habernos dado esa fe salvífica, por habernos hecho cercanos, por habernos hecho formar parte de la Iglesia. Agradecidos, conduzcámonos en esta vida. Agradecidos, conduzcámonos en la Iglesia, mirándole a Él y sabiendo que el tiempo está cerca. El tiempo está cerca. Así que conduzcámonos apropiadamente en la familia de Dios. Amén.